Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Digan amén si de perdido. Pues ustedes están bien contentos porque cumplí años, pero yo no. Ya no quiero cumplir más. No, sí, es el orden bíblico, ¿verdad? Pueden salir los niños, por favor. Pueden salir los chiquitos. Bueno, hermanos, Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y bueno, pues está el papá de nuestra hermana Liliana, nos está visitando. ¿Cómo le decimos al hermano? Gracias por estar con nosotros, hermano. Amén. Y pues ha faltado iglesia últimamente de una manera u otra, pero pues aquí estamos los que estamos. Y la palabra que va a ser predicada hoy pues es para usted. Amén. Y es para mí, ya fue para mí y sigue siendo para mí. Bueno, ponte de pie, hermana Arce. Ella ya se casó, hermanos. La casamos hace 8 días. Una boda familiar, hermanos, y muy linda, una unidad muy preciosa, y los papás de su novio muy unidos, y esperemos que sigan así. Y pues felicidades, Arci. Ahora tienes que trabajar mucho con él. También usted, hermana Mayra. Amén. Para que se convierta al Señor Jesús. ¿Cómo le decimos a Arci, hermanos? Gracias, siéntate, mija. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces hay que ser sabios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Bueno, ahora no oraron por la predicación, pero hermano Israel, haz una oración por la predicación antes de. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Esta tarde porque nos has reunido, Señor, con un propósito principal. Gracias, de escuchar Dios. Tu palabra. Te damos gracias, Señor, gracias, porque por medio de ella tú nos edificas, nos transformas día a día, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque va a ser instruida por nuestro pastor. Gracias, que tú lo uses, Señor, en tu Espíritu Santo para que tu gracias, palabra sea expuesta a nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Números, hermanos. Al capítulo 11, verso 24 hasta el me faltaron varios versículos, hermanos. Hasta el verso 30. Es una historia muy importante. Léanla con detención. Mire, yo le voy a dar lectura, amén, y usted me sigue con su vista, pero ponga mucha atención para que pueda comprender el mensaje de lo que vamos a predicar hoy. Números, todos vayan si traen su Biblia, y si no la trajo por alguna cosa, pues aquí está en la pantalla, con mucha detención vamos a leerlo. Dice así, ¿ya lo tienen todos? Muy bien, qué bueno. Dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo entrar alrededor del tabernáculo, estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en una nube y le habló, y tomó, fíjense bien, del espíritu que estaba en él,
y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Palabra clave: y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Es una historia muy tremenda, hermanos, pero el propósito de esta historia, hermanos, es lograr en nosotros los creyentes la importancia, escuchen bien, de fomentar nuestra identidad pentecostés como iglesia de Cristo. Quiero hablarles acerca del estudio o de la doctrina de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en los dones, los ministerios del mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En eso creemos nosotros. Quiero hablarles, hermanos, sobre el asunto de reavivar nuestra identidad pentecostal. Ahí en Números, lo que leímos, fíjese bien, fue algo muy importante. Pero quiero, fíjense bien, hablarles sobre el tema de la necesidad de avivar nuestra fe pentecostal, sobre el título de un avivamiento pentecostés. Yo no quito el dedo del renglón. Yo estoy pidiendo al Señor que Dios nos dé un avivamiento. A veces te pedimos a nivel eclesial, pero empezamos a pedir al revés. Cuando el avivamiento comienza con una persona y así se va moviendo, hermanos, con diferente hermano, hermana, hasta que llegamos a tener un avivamiento general a niños, jóvenes, matrimonios. Así lo hace el Señor. Pero, hermanos, para comprender, fíjense bien, la lectura que hemos leído, déjense se la explico un poquito. Moisés, hermanos, se sentía cansado en su liderazgo, se sentía ciertamente atribulado por tanta presión del pueblo, de los ancianos de Israel, y él se sentía cansado con tanta responsabilidad, por lo menos de 600,000 personas, por lo menos, y él ya se sentía cansado y habló con Dios, ¿verdad? Y él tenía una convicción, hermanos, de que cuando platicaba con Dios, platicaba, hermanos, de persona a persona. Amén. O sea, haga de cuenta usted y yo platicando, ¿verdad? Él se iba a la montaña o al lugar que él escogía para platicar con Dios. O me imagino que Moisés siempre, en cada lugar que llegaban, cuando Dios se movía en la columna de fuego, la nube,
el campamento se movía y donde llegaban a establecer el campamento, hermanos, Moisés me imagino que siempre tenía un lugar reservado, o entraba al tabernáculo. Él como sacerdote, él podía entrar hasta no solo el atrio, sino el lugar santo, sino hasta el lugar santísimo. Él podría entrar y él no moría, y a veces platicaba con Dios en el lugar santísimo o en el lugar específico donde él usaba, hermano. Pero se dio el caso, hermanos, fíjense bien, que cuando él habla, dice aquí, y salió Moisés, o sea, de la plática, de la charla con Dios, así como cuando usted y yo platicamos en oración. Pero esto era un nivel altísimo, hermanos. El de Moisés, un llamamiento especial. Dice, salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. O sea, Moisés, ¿se acuerdan que el pueblo le dijo: Moisés, no queremos oír la voz de Dios, nos causa temor, su voz es como el relámpago, como los truenos, mejor tú sube y platica con Dios y tú nos dices? Bueno, el caso está que salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y dice, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo, fíjense bien, estar alrededor del tabernáculo. Les da el mensaje, corran el mensaje, háblenle a los 70 ancianos de las tribus de Israel, háganlos venir, necesito hablar con ellos. Cuando habla y les dice, hermanos, lo que Dios les dijo, fíjese bien, Dios prepara las cosas, Dios prepara el terreno, Dios prepara las personas para usarlas. ¿Cuántos dicen amén? Para usarte y para usarme a mí. Corren los mensajeros, llevan la palabra, necesitan estar en el tabernáculo. Moisés los está llamando, van Josué, Caleb, todos, hermano. Y dice, hermano, que los puso a los 70, pero faltaban dos no llegaron. Los puso, hermanos, alrededor del tabernáculo, en medio del desierto, ¿verdad? Los acomodó, pónganse alrededor del tabernáculo. Cuando ellos están ahí, fíjese bien el verso 25, entonces dice, estaban ahí, Moisés ya había expresado su necesidad a su Dios poderoso, ya había hablado con él, ya había llorado, ya había derramado lágrimas, ya había dejado su cansancio en la presencia de su Dios. Y cuando, hermano, el último personaje se forma para cerrar, hermanos, el tabernáculo con esas personas, dice el verso, Dios es poderoso, Él hace su propia voluntad donde quiere y con quien quiere. Mire lo que pasó. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló en presencia. Y tomó, fíjense bien lo que dice el verso 25. Y tomó del espíritu que estaba en él. Es decir, Dios toma del llamamiento en Moisés, de la unción de Moisés, del poder de Moisés. Toma, fíjense bien, y tomó del espíritu que estaba en él, dice, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Viene la nube espesa, se pone encima, hermanos, del tabernáculo. Y cuando, hermanos, fíjense bien, se pone el poder, la nube de Dios,
No da más detalles si tembló como en el Sinaí, hermanos, no da. Simplemente dice que se posó encima del tabernáculo, y cuando se posa desciende el poder de Dios. Y los que estaban alrededor del tabernáculo empezaron a dar profecía, a profetizar. Pero añade algo muy importante, que Dios tomó del espíritu de Moisés y lo repartió a los demás. Para entender esto, pues ¿cómo? El miércoles yo estuve alegre, feliz. Me hubiera gustado que alguien hubiera predicado, ¿verdad? Hermana Fanny, gloria al Señor. Y llegamos, gloria al Señor, y estuve contento. Nunca me habían hecho un pastel. Nunca me habían traído pastel a la congregación, ¿verdad? Y el miércoles pues nos trajeron un pastelito, ¿verdad? Y las velitas, hermano, ahí, como 5 velitas, ¿verdad? ¿O cuántas eran? Le faltó una, 60. Y yo estaba viendo todo. Y ahí los chiquitillos que vienen los miércoles, los niñitas, vienen y, ¿verdad? Hasta se sacaron fotos conmigo. Hermana Ali, queremos sacar una foto con el pastor. Vénganse, ¿verdad? Ya me hice famoso. Y ahí con las chiquititas, hermano. Pero la hermana Fanny agarró una velita y prendiéndole con el cerillo, y se le apaga y mejor agarraste la vela, ¿verdad? Y también Jamie, ya están prendiendo las velitas con la misma vela, 1, 2, 3, ¿verdad? Y yo entendí ahí algo muy importante, hermanos. Así como se prendieron las velitas el miércoles con una misma vela, pasaron el fuego a los demás. Algo así sucedió o sucede en las cosas del Señor. El llamamiento, la unción, hermanos, de una persona se puede transmitir. Digan amén. Y esa postura que tenía Moisés, hermano, Dios se la puso a los 70 líderes. Qué lindo. Algo poderoso. Moisés no era cualquier persona. Moisés era un guerrerazo, un siervazo, un sacerdote, un profeta de Dios. Amén. Y hermanos, miren, algo muy importante que tenemos que ver aquí. Pero antes de esto, quiero proponerles algo. Si deseamos tener un avivamiento en nuestra iglesia, no solo necesitamos unidad y compañerismo, sino compartir los dones que Él nos ha dado y compartirlos con los demás. Hermanos, miremos cómo el Espíritu Santo, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, sus dones, ministerios, talentos, hermanos, dones y todo lo que usted quiera, sigue siendo o siguen siendo los mismos. Dios es el mismo. Su inmutabilidad, hermano, es perfecta. Dale un aplauso al Dios perfecto, gloria al Señor. Esto me hace pensar, fíjense bien. Dice, y había quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad. Estos fueron, la Biblia no dice, no menciona por qué no llegaron. Por desobedientes, no creo. Algo se les atravesó, tampoco, no lo sé. La Biblia no lo dice. Pero dice que estos dos no salieron, tal vez no investigué en qué lugar estaba el campamento, si en Gilgal o en el Sinaí, no recuerdo. Pero amados hermanos,
No sabemos, la Biblia no dice por qué no fueron, hermano, donde estaba el tabernáculo. O sea, el tabernáculo, hermanos, siempre estaba fuera del campamento o en medio del campamento, pero retirado. Bueno, fíjense bien. Cuando ellos, hermanos, se quedan en el campamento, esto me hace pensar en el mover de Dios. Fíjense bien, el don de profecía y el hablar en lenguas, existía cierto, hermano, preferentarismo. Pero hoy día las cosas en el mover de Dios y su Espíritu Santo han cambiado en cierta manera, ya que, hermano, Él reparte sus dones con liberalidad, y al que se lo pida de todo corazón, hermano, los puede tener. Pero este pasaje, hermanos, en este pasaje encontramos la clara postura de Dios acerca de esto. Números sigue diciendo, fíjese bien, y había quedado en el campamento estos dos varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales, fíjese bien, ellos no estaban ahí en el tabernáculo para el poder de Dios, para llenar de bendición Dios, para impartir su poder Dios. Él no puede ser limitado con nadie ni por nadie. Amén. La misma unción en este lugar, en ti o en mí, puede estar en China con un siervo, un pastor, o con toda la iglesia de China. Amén. O en los 5 continentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para Dios no existe el tiempo, ni el espacio, ni limitación. Él lo llena todo. Amén. Él está, como decía el canto viejito, ¿qué? Hermana Marta, ¿sí se acuerdan? Hermano Gil, ¿arriba de qué? Del cielo y abajo del mar. ¿Cómo iba, esposa mía? Y tan alto que nadie arriba de él, ¿verdad? Y luego tan bajo. Bueno, ¿sí se acuerdan de este canto? O sea, ¿cómo? Grande es el amor de Dios. O sea, no hay limitación. Eso estaba pasando, hermanos, en el campamento y en el tabernáculo. De ahí, hermanos, pero fíjense bien lo que pasó. Y habían quedado ahí Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también, fíjese bien lo que dice, reposó el Espíritu. O sea, decir, los ungió, los llenó también a estos dos varones. Estaban en estos hermanos entre los que Dios le llamó a través de José, pero no habían venido, hermanos, no se habían hecho presentes en el tabernáculo. Pero dice la Biblia, hermanos, Dios no es envidioso. Dios no tiene envidia, resentimiento. Dios no tiene prejuicios. Amén. Hermanos, Dios nos ve a todos igualitos. Aquí no debe haber chiquitos y orejones y coludos. Aquí somos solo la iglesia de Cristo Jesús. ¿A poco no, hermanos? Entonces, fíjense bien. Dice que cayó el poder de Dios y empezaron a profetizar en el campamento. No me diga que profetizaron, que estaban diciendo, ni los 70 en el tabernáculo. No me pregunte. Lo que sí yo le puedo contestar es de los 120 en el aposento alto.
ellos hablaban en lenguas las maravillas de Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Nomás, ¿por qué no registraron en el idioma de las maravillas de Dios, hermano? ¿Qué decían? Bueno, pero fíjese bien, ellos comenzaron a profetizar en el campamento, hermanos. Pero estaba un joven, se asombró. ¿Cómo? Ay, están profetizando. Y dice que corrió, dice la escritura, y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Y dijo, fíjense bien, Eldad y Medad profetizan en el campamento. El que profetizaba, hermanos, en el campamento era Moisés. Les hablaba lo que Dios les decía. Pero ya se habían añadido otros 70. ¿Sí me entiende? Y de esos 70, los 12 estaban allá en el campamento. Pero también miren, el poder de Dios es el mismo. El poder de Dios, hermano, si Él no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Si Él le dijo a Moisés 70, faltan 2, donde quiera que estén, ahí va a ir mi unción y mi poder y va a caer también en ellos. Gloria a Dios. Un avivamiento puede alcanzar hasta los que no llegaron hoy, hermanos, en el poder de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios es compartido. Y el poder de Dios no es tuyo ni es mío. El poder de Dios es de Él y es compartido. Y si tú lo tienes, tienes que aprender a compartir el poder de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando escudriñamos la escritura. Vaya a orar por el hermano, no, y tienes el don de sanidad, vaya a orar, usted lo tiene, no, es que no siento de Dios. No se trata de sentir, se trata de obedecer lo que Dios nos pida. Amén. Gloria al Señor. Y dice que este hermano, muchacho corrió, hermano, y le empezó, hermanos, llegó donde estaba Moisés. Entonces respondió, fíjese bien, cuando le da la noticia a este muchacho, este joven, a Moisés, estaba ahí Josué. Mire, Josué fue un liderazo, hermanos, pero aquí falló el tremendo. Y dice, fíjese bien, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, le dice Josué a Moisés, Señor mío, Moisés, impídelos. O sea, para que no profetizaran. En otras palabras, impide el poder de Dios para que no estén hablando esto en el poder y la unción de Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Y mire, Moisés le respondió. Mire lo que le dice. ¿Tienes tú celos por mí? Qué tremendo. Nadie debe celar la obra de Dios. Amén. Bueno, más bien el trabajo, el don, el ministerio que Dios le ha dado al hermano y a la hermana. Digan amén todos, por favor. No debemos andar con estas cositas en las cosas de Dios. Al contrario, tenemos que aprender. Ay, qué bonito, gloria al Señor. Cómo toca, cómo canta. Mira cómo trabaja con los niños. Mira la hermana, qué bonito predica el hermano. ¿Sí me entiende? Porque todo es de Dios y para el Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pero Dios te escogió a ti, a mí, para hacer el trabajo que Él nos ha pedido y que nos pide al momento. Digan amén. Y mire, fíjese bien,
Entonces, fíjese bien, le dice Moisés a Josué: ojalá todo el pueblo de Jehová, híjole, fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Qué deseo tan bonito de Moisés, hermano, ¿cierto o no? Algo bien precioso. Aquí vemos, hermano, que el deseo de Moisés sobre el don de profecía no era para solo algunos, pongan atención, sino para todo el pueblo. ¿Usted cree que era fácil ir a platicar con Dios? A ver, ven para acá, hermanito, te tengo un pollito. Ven para acá. Si a veces uno, cuando mi pastor a mí me decía: venga para acá, Lamito, a ver, venga para acá, ¿verdad? Yo sabía ya por dónde iba el asunto. Me sentaron, creo, medio año, hermanos. No les voy a decir por qué, ya así, ¿verdad? Abrieron los ojitos, ¿verdad? Imagínense llegar a ver, Moisés, ven para acá. Moisés, ven para acá. Ay. Dar cuenta de 600,000 personas. Recibir: Moisés, tú eres un... Moisés, ¿por qué permitiste eso? Moisés, ¿por qué? ¿Para qué nos llevamos? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ahora ni... ¿Sabe qué le estaban reclamando a Moisés? Queremos carne. Carnívoros tremendos, mundanos, paganos. Queremos ajos. Agarre un ajote así, una cabeza, y muérdale. Se le va a ir la presión para abajo. Y ¿sí sabía que el ajo baja la presión? De esos estaban que queremos carne, Moisés. Eso le estaban pidiendo. Moisés atribulado: ¿qué hago, Señor? Él sabía bien qué hacer, pero no era fácil, hermanos, entrar a hablar con el Señor y decirle: Señor, tu pueblo. ¿Usted cree que Dios no lo sabía? Por favor. Tu pueblo quiere carne, Señor. Mira, estás cansado, Moisés. Te voy a poner ayuda. Mire, qué lindo, hermanos, qué lindo tener apoyo en la obra del Señor. Digan amén. Qué lindo que un líder, hermano, un maestro tenga apoyo de sus hermanos para hacer el trabajo de las cosas del Señor. Precioso. Entonces, fíjese bien, esto me hace reaccionar, hermanos, como el cuerpo que somos del Señor Jesús debemos de ser compartidos con nuestros hermanos en la comunidad de los creyentes, en el mover de nuestro Dios y en un mismo sentir. Esta postura y disposición del corazón en obediencia y rectitud hace descender su presencia sobre nosotros. Y esto, hermanos, provocará un avivamiento en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a estar en un mismo, ¿qué? Espíritu. Qué lindo. Moisés, hermanos, tanta carga. Bueno, ahora Dios les da, hermanos, de Moisés toma esa unción tan poderosa y se la imparte a los 70. Y van a empezar a ¿qué? A profetizar. Pero mira que esto, ¿sabes qué? Así dice el Señor. Esto, o te arrepientes o Dios te va a raer del pueblo. Sí, hermanos, así era. Es por eso, hermanos, que necesitamos olvidar nuestras diferencias los unos de los otros y comenzar a movernos en nuestra esencia, pentecostal.
ya que somos un pueblo, somos pentecostales, hermanos. Amén. Las asambleas de Dios somos pentecosteses, fogosos, Amén. gritones si quiere. ¿Me explico? Hermanos, en nuestros tiempos el mover de Dios era algo extraordinario. Pero ahora hasta el pentecostalismo, el hablar en lengua, lo estamos casi perdiendo. ¿Amén o no amén? Necesitamos, hermanos, recuperar nuestro pentecostalismo, ya que somos un pueblo pentecostal y creemos en las profecías y el hablar en lenguas. Tomar parte de esto es, hermano, para todos, como lo dijo Moisés. El corazón de Moisés, hermanos, estaba de acuerdo a que su Dios les hubiera compartido de su don profético a los 70 ancianos de Israel, sin ninguna objeción. Esto es un indicativo de que si las profecías se movían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hermanos, se derramaría el poderoso Espíritu Santo para dar interpretación al don de lenguas y que la iglesia fuera edificada con el mensaje voluntario y exhortativo de nuestro Dios. ¡Qué tremendo! Hermanos, el don de profecía en el Antiguo Testamento nos iba a conllevar a las nuevas generaciones, nos iba a traer, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar, hermanos, al pueblo. Mire, en los tiempos de mi juventud, antes de casarme, el mover del Espíritu Santo era poderoso. Y empezaba a hablar en lenguas aquel, hermanos. Y empezaba a hablar en lenguas, aunque la iglesia estuviera hablando en lenguas todos, glorificando a Dios, el mover de Dios caía sobre el hermano y empezaba a profetizar. Y cuando comenzaba a profetizar, todos calladitos y escuchando la profecía de Dios. En lenguas, a veces el individuo tiene, hermano, el don de interpretación de lenguas, y a veces no. Pero empezaba, hermanos, a dar lenguas y otro se levantaba y decía: así dice el Señor, iglesia, andan mal, hay pecado en la iglesia, si no se arrepienten, y venía, hermano, la disciplina. Toda la iglesia, hermanos, calladitos. Cuando se terminaba el mensaje comenzábamos a llorar. ¿En un qué? En un gemir, en un lamento. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Para eso es el don de profecía, el don de hablar en otras lenguas, para, hermanos, exhortar o dar mensaje de ánimo a la iglesia. Cuando la iglesia está pasando pruebas y luchas, hermanos, ya no se usa eso. Venía la profecía: yo estoy con ustedes, venga lo que venga, yo estoy con ustedes. Mi espíritu está con ustedes. Y un lloradero, hermano, porque sabíamos que Dios no nos había dejado. Hermano, Dios no nos ha dejado ni nos dejará. Dele un fuerte aplauso al Señor. Qué lindo, amados hermanos. Las profecías, las lenguas, los dones y ministerios son parte de nuestra esencia pentecostal. Y esta doctrina se está perdiendo en nuestras congregaciones y en sus generaciones presentes. Los muchachitos de hoy, los jóvenes, no saben ni lo que son lenguas. Y nosotros tenemos el compromiso de impartírselas en la unción y poder del Espíritu Santo. Porque nosotros ya no queremos hacer uso de esos poderosos, de esa poderosa don de lenguas, hermanos,
que solo trae, hermanos, lo que trae y produce es poder para interpretar el mensaje de Dios a nuestro idioma y aclarar y declarar las maravillas de nuestro glorioso Dios poderoso. La esencia del pentecostalismo es un movimiento continuo en el poder del Espíritu Santo. Es por eso que Moisés no paró a Eldad y Medad cuando estaban profetizando en el campamento. Josué quiso, hermanos, que le impidiera Moisés y que no siguieran profetizando. Hermanos, ¿por qué cree que Moisés quería que el pueblo profetizara? Para recibir apoyo y ayuda. ¿Entienden eso? Para recibir apoyo, hermanos, y ayuda. Por eso, hermanos, él estuvo de acuerdo cuando Dios lo mandó que hiciera lo que tenía que hacer. Sin embargo, Moisés, hermanos, entendía la gran importancia. Moisés entendía la gran importancia de que el nivel normal de la vida espiritual conveniente era para todo el pueblo. Los dones, los ministerios, hermanos, son para toda la iglesia, para todos ustedes. Amén. Pastor, vaya a orar por el enfermo. Imagínense Moisés ir a orar. 600,000 hombres estaban enfermos, vamos a decir de perdido 100. ¿Cómo le haría Moisés? ¿Cómo le haría? Es un ejemplo. ¿Necesitaba ayuda? Mucha ayuda. Y a veces, hermanos, no tenemos esa carga que deberíamos de tomar. Esto era que pudieran, hermanos, ellos profetizar cuando el Espíritu de Dios estaba con ellos. Miren, en la época del Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo solo venía sobre algunos para llenarlos de poder, sobre algunos, y capacitarlos para que sirvieran o que profetizaran a favor del pueblo. Moisés, por ejemplo, para sacar al pueblo de Egipto, Dios lo tuvo que llamar. A Josué, fíjese la tremenda, los planes de Dios no pueden ser frustrados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Los planes de Dios se tienen que cumplir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de los 435 años de cautiverio. Moisés se enojó, golpeó la piedra. Cuando Dios le dijo, háblale, no la golpees. Háblale que emane agua, no la vayas a golpear. Desobedeció Moisés y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Solamente vas a subir al monte Abarim y de ahí vas a divisar la tierra prometida y ahí vas a morir. Si Dios no hubiera ungido a Josué, Moisés sacó al pueblo y llegó hasta el monte Abarim. ¿Quién iba a introducir al pueblo? Dios habla y ungió en esos 70 a Josué. Y le dice Dios a Moisés, ahora es tiempo de Josué. Prepárate, tú quedas aquí y él va a continuar. Él va a meter al pueblo y va a repartir las tierras en toda la tierra de Canaán. Importantísimo, sí. Yo no puedo hacer lo que Dios les mandó a que hicieran ustedes. Hasta aquí llego yo. Lo que Dios te dijo que tú vas a hacer, tú tienes que hacerlo, porque es trabajo de Dios para ti. Él te ha llamado, Él te ha ungido y Él te va a dar las fuerzas para salir adelante. Denle un aplauso al Señor.
al Espíritu Santo. ¿Es cierto? Sí, amados hermanos. Pero, por ejemplo, Sansón, hermanos, recuerden, Sansón Dios lo llamó ¿para qué? Para defender al pueblo, porque abusaban de los judíos. Hermanos, no tenían un ejército poderoso para conquistar. Los filisteos abusaban, llegaban y les quitaban su grano de trigo, de cebada, les quitaban sus borreguitos, les quitaban todo. Y ellos, tremendos los filisteos, y Dios unge, hermanos, a Sansón y le dice: ¿sabes que tú vas a pelear por mi pueblo? Con una quijadita, agarra esa quijada, Sansón. Con esa te voy a dar el poder de exterminar 1000 filisteos. ¿Es poderoso nuestro Dios? Amén. Qué tremendo. El Señor ungía a algunos en el Antiguo Testamento. Pero lo más precioso, hermanos, es que en Joel, hermanos, llega la promesa de nuestra esencia pentecostal. En Josué 2, 27, 29. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Está hablando Dios a Joel. Y yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermanos, este regalo de Dios del Antiguo Testamento para todas las generaciones, quiero que escuchen bien esto, abran sus oídos espirituales. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora el poder del Espíritu Santo no solo es para un grupo de personas, sino para toda su iglesia. Después del suceso de Hechos capítulo 2, se derramó el Espíritu de Dios sobre todo ser humano. Los hijos e hijas de ustedes tienen que profetizar y soñar sueños. Como dice: nuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, los dones y talentos son para todos. Amén. La profecía, los sueños es para todos. Amén. Necesitamos un avivamiento, hermanos. Amén. Necesitamos volver a la esencia de nuestro pentecostalismo, según Joel 2:28. Hermanos, hoy día el pentecostalismo no es para 2 o 70 líderes, es para toda la congregación, para toda la iglesia mundialmente, para los nuevos convertidos y para los viejos también. Hoy es el tiempo para retomar lo que casi hemos olvidado, iglesia. Nuestra esencia pentecostal está activa como estuvo el poder de Dios en los sacerdotes y profetas y líderes de Dios del Antiguo Testamento. Tú puedes tener lo que ellos tuvieron. En la antigüedad tú eres parte del mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, ¿por qué no le dice a tu hermano? Voltea con él y dígale:
tú eres parte del mover del Espíritu Santo. Dígaselo, hermana Marta, al Caleb, para que no se le olvide a Celia. Dígaselo, ¿ya se lo dijo? Díselo a tu cuñado, mija, a tu concuña. A ver, díganle algo allá al hermano Adrián. Díganselo. Díselo, hermano Gil. Dile, hermano, tú eres parte del mover del Espíritu Santo. ¿O no es cierto, hermanos? Aquí lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo necesito de ustedes, hermanos? Para la obra bendita de la casa de Dios. Tú puedes tener lo que ellos tuvieron en la antigüedad. Tú eres parte del mover del Espíritu Santo en sus dones, ministerios y en el don de hablar en otras lenguas. Volvamos a hacer lo que siempre hemos creído en nuestra doctrina pentecostal: hablar las maravillas de Dios en lenguas, dar profecía y su interpretación. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Como en el tiempo del Sinaí, amados hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios en nuestros cultos y gemir con lamento y lloro hasta tener un avivamiento personal, eclesial y mundial. A veces ni palabras teníamos, ¿sí se acuerdan? Pasábamos al altar y lo único que hacíamos era gemir, llorar, gemir, llorar. Así nos pasábamos las horas, hermanos. Necesitamos eso, hermanos. Hermano Manuel, sí, tú eres pentecostal. Nuestra esencia es Joel 2:28. La invitación es esta: volver a nuestras raíces doctrinales. No será fácil, pero no imposible. La oración acompañada de arrepentimiento, el ayuno con sinceridad y ruego, basados en la exhortación de la palabra y el pronto accionar, nos llevará a la santificación y a anhelar un avivamiento eclesial. Hermanos, ¿por qué no orar al Señor?